Hola, soy Mónica Lotero, soy ginecóloga y obstetra y estamos en la Real Academia de la Vulva. Y hoy vamos a hablar todo sobre el flujo vaginal. Entonces, ¿qué es el flujo vaginal? El flujo vaginal es el flujo, la secreción que se produce dentro de la vagina, pero ella tiene una función súper importante este flujo y es que hidrata, lubrica y protege todas estas paredes de nuestra vagina para tener una buena salud vaginal. El flujo es producido por el cuellito del útero y por la mucosa, o sea, las paredes de la vagina para que ésta se mantenga lubricada. Generalmente, ¿cuándo aparece? Empieza a aparecer en las niñas a partir más o menos de los 10 años, o sea, antecitos de que les venga su primera menstruación. Y puede ser un flujito que es incoloro, que no huele a nada, que es más que todo como un moquito, más que como un flujo, una descarga grande. Este flujo es completamente normal y puede aparecer antes de la menstruación. ¿Cuándo más puede aparecer? Puede variar dependiendo de nuestro ciclo menstrual. Dime qué flujo tienes y te diré en qué fase del ciclo menstrual estás. Entonces, recordemos, ¿cuál es el flujo vaginal saludable? Pues saludable, sí, ok, un flujo que no es patológico, o sea, que no es enfermedad. Es un flujo que no tiene color, que no tiene olor, es un flujo que no genera síntomas, o sea, no te da ni piquiña, ni irritación, ni inflamación en esta zona vulvar. Ese es un flujo que puede ser llamado saludable o que no causa, pues no es causa de ninguna infección. Entonces, según las fases del ciclo, tu flujo vaginal puede cambiar. ¿Por qué? Porque tienes unas liberaciones hormonales diferentes en una parte del ciclo y en otras. Entonces, recordemos, menstruación, ovulación, menstruación. Pero en esas mitades entre menstruación y ovulación, tu flujo cambia. La primera etapa del ciclo menstrual, que es la menstruación. Entonces, estás terminando la menstruación y vas a empezar la ovulación, más o menos en el día 9, 10 del ciclo. Ahí empiezas a producir un flujo que es más como un moquito, como una clara de huevo, que tú lo puedes coger inclusive entre los dedos y no se despega, no genera olor, es transparente. Puede caer como un grumito de este flujo en la ropa interior, pero no es un flujo que genere síntomas. Este es el flujo típico de ovulación, que es como una clara de huevo. Ese es el mejor ejemplo. Después de esta ovulación ya vienes a la segunda etapa del ciclo. Esta segunda etapa del ciclo ya es que tu cuerpo se está preparando para formar nuevamente el tejido de adentro de la parte del útero, que es el endometrio, para menstruar. Ahí esas hormonas empiezan a disminuir un poco y el flujo, la calidad cambia. Entonces es un flujo que es un poco más cremosito, inclusive puede volverse grumos, pero es más cremosito y es un poquito más reseca tu vagina. Entonces no es un flujo con tanto moco, sino más bien como tirando de apariencia como cremoso. Este flujo tampoco debe causar síntomas, o sea, no debe oler a nada, no debe causar irritación, no debe causar nada. Estos son los dos flujos característicos en el ciclo menstrual. Bueno, entonces acabamos de hablar de los flujos vaginales que son normales. Recuerden que a estos flujos no hay que tenerles asco. Estos flujos hacen parte de su cuerpo, de su vagina, son importantísimos para mantener esta salud vaginal. Entonces no hay por qué cogerle asco ni decirle, ay, gas, qué pereza este flujo, porque esos flujos son normales y todas las mujeres tenemos ese flujo. ¿Listo? Ahora les voy a hablar del flujo que no es normal y que te puede sugerir o puedes pensar que es una infección. Entonces aquí les voy a mostrar algunos. Este es un flujo grumoso. El flujo grumoso es un flujo característico de infecciones por cándida o por hongos. La cándida es el 80% de las causantes de los flujos por hongos. Entonces este es un flujo que es como en leche cortada, como en queso, que es un poquito más grumoso y genera muchos síntomas irritativos, o sea, da mucha picazón, ardor, puede generar un poquito de fisuras, inflamación o hinchazones en esa zona de la vulva, y es importante que consultes para que tengamos un tratamiento adecuado. Ahora vienen otros dos flujos, este que es un poco más amarillo. Este flujo puede ser característico en algunas condiciones como una cosa que se llama un flujo
cíclico, o sea, como una vaginitis sincitial, que puede ser típico del ciclo menstrual, o sea, un flujo característico como que me da siempre cada mes en algunas partes del ciclo menstrual, y posiblemente se trata de que tu flora vaginal y esas bacterias protectoras están un poquito como en desbalance. Pero este flujo amarillo, cuando tiene mal olor, como un olor a pescado, también puede ser sugestivo de una infección por bacterias y necesitas tratamiento. Este flujo verde, que es como un verde como grisáceo, también puede ser infección por bacterias. Y esas bacterias también las debemos tratar porque también generan mal olor. Son bacterias anaerobias, descomponen un poquito ese flujo y generan el flujo característico que es con un olor a pescado. Pero hay veces que es la combinación de los dos. O sea, tienes una infección tanto por hongos como por bacterias. Entonces es un flujo que puede ser un poquito como si fuera leche cortada o como en queso, pero a la vez tiene características amarillas o verdosas y con un olorcito no muy bueno. Ese es también característico de esas infecciones mixtas o combinadas y también necesitan tratamiento. Vamos a responder preguntas que nos han dejado las usuarias en nuestros videos. Entonces, ¿durante el embarazo el flujo vaginal sigue apareciendo? Claro que sí. Durante el embarazo el flujo vaginal aumenta. Al principio del embarazo aumenta no tanto como al final del embarazo. Y es un flujo que puede ser blanco, transparente o puede ser como un moco. Él puede variar en todo el trayecto del embarazo. Entonces aumenta mucho la cantidad del flujo vaginal. El flujo vaginal cambia al planificar con anticonceptivos hormonales. El flujo vaginal sí cambia cuando planificas con anticonceptivos hormonales. Generalmente es un flujo más reseco porque no produces tanto moco, porque con los anticonceptivos no estás ovulando. Entonces al no ovular, pues no produces el moco de ovulación de la mitad del mes. Entonces es un flujo que es un poco más reseco y tiende a ser blanquito o amarillo. Tener relaciones sexuales puede afectar el flujo vaginal. Tener relaciones sexuales, claro que puede afectar tu flujo vaginal. Primero, la penetración genera un roce en toda la mucosa de la vagina y ahí estás estimulando para que se produzca más flujo vaginal. Entonces tu flujo vaginal va a aumentar. Segundo, el contacto con el pH del semen de la pareja pues hace que el pH de tu flujo vaginal pueda cambiar. Sobre todo si estás empezando con una pareja nueva, esos primeros contactos pueden generar algo de cambios en el pH y algunas mujeres un poco más de infecciones por algunas bacterias o por hongos. Pero tampoco se asusten ni dejen de tener relaciones, o sea, esto es común y es normal. ¿El flujo vaginal llega a desaparecer? Pues ojalá que no. El flujo vaginal lo ideal es que no llegue a desaparecer porque es un flujo que nos protege esta mucosa de la vagina, que nos limpia nuestra vagina, que nos ayuda a hidratar. Es como si se te perdiera la saliva de la boca o las lágrimas de los ojos. O sea, se te seca el ojo, se te seca la boca, exactamente igual pasa en la vagina. Este flujo disminuye mucho la producción de este flujo cuando llegamos a la etapa de la menopausia y ahí tenemos que poner algunos medicamentos o favorecer que se hidrate la vagina de otra forma. ¿Es malo usar protectores diarios? Bueno, siempre se los he dicho, lo malo no es usar protectores diarios, lo malo es cómo lo usas. O sea, lo ideal es usarlos adecuadamente. Que tú los cambies con cada cierto tiempo, lo ideal cada 3, cada 4 horas, dependiendo de la cantidad de flujo que tengas, que no pases todo el día con el mismo protector, que tenga la mayor cantidad de algodón posible para que sea respirable, para que no genere humedad y mantener el protector sequito. Si tú lo usas adecuadamente, no es malo usar protectores diarios. Mi recomendación es que uses los protectores que son aprobados por ginecólogos, como los de nosotras, que son protectores que puedes usar de forma diaria. Bueno, para finalizar, les voy a dar pues más tips para que tu zona B esté más saludable. Entonces, primero, no te exageres en el aseo. Recuerda que la vagina se limpia sola. Lo que tienes es que asear la parte externa con jabones íntimos que sean ideales para tu zona B. Cambiar adecuadamente, si usas por ejemplo los protectores, cambiarlos para que esa zona se mantenga sequita. Usar ropa interior de algodón
en lo que más puedas. Yo creo que esos son los tips más importantes. De resto ya sería pues como muy puntual en cada una. Y ¿saben qué me pasa mucho en consulta? Cuando llegan las pacientes con este tipo de infecciones en los flujos es porque ya se han automedicado, han ido a la farmacia de pronto y compran medicamentos que no son adecuados para una infección, entonces terminan haciendo cuadros mucho más severos que necesitamos tratamiento por más tiempos y más que todo lo hacen porque les da pena consultar o porque les da vergüenza. Estos flujos cambian súper fácil, nos cambian a todas las mujeres, no solamente están relacionados con nuestra vida sexual, ¿cierto? Porque a muchas les da pena, o por ejemplo las que no han empezado vida sexual dicen como, ay no, yo no voy a ir a consultar porque de pronto se dan cuenta que tuve relación, no tiene nada que ver con la parte sexual. Entonces estos flujos nos pueden cambiar a todas las mujeres, a todas nos han dado una infección en nuestra vida, entonces son súper comunes. Sin vergüenza, lo ideal es que te trates y que te diagnostiquen a tiempo. Me encantó haber estado aquí con ustedes en la Real Academia de la Vulva. Déjenme sus comentarios para que podamos hacer más videos y podamos aprender todas juntas de este tema que me parece maravilloso.